Espero que estén muy bien. En el día de hoy empezaremos con la tercera sesión de el semillero de ajedrez de su segundo ciclo. Ya en las primeras dos sesiones vimos un breve recordatorio de lo que vimos en el primer ciclo. Temas básicos como son el tablero de ajedrez, el nombre de las piezas, movimientos de las piezas y algunos movimientos extraordinarios. Ya en este segundo ciclo iniciaremos directamente con lo que es mates básicos. ¿Para qué nos sirve la teoría de los mates básicos? Muy simple, porque de alguna manera u otra la partida de ajedrez culmina cuando hay un jaque mate o una rendición, bien sea por que en las próximas jugadas más adelante vaya a haber jaque mate o porque la otra persona considere que ya está perdida la partida. Igualmente, la partida también puede culminar cuando se señalan tablas. Las tablas también trabajamos un poco de ellas, lo que fue la clase pasada. Bueno, al iniciar en el tema de los mates básicos, encontramos que su primer ítem y el más fácil de todos sería el mate de dos torres y rey contra rey. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos en uno de los dos bandos las dos torres, un rey contra el otro rey. Ese sería el primer jaque mate básico que aprenderíamos en esta clase. Bueno, ¿cómo se realiza? ¿Y cómo sería la posición básica del mate? Miremos. La posición básica del mate sería ubicando una torre en séptima y la otra torre en octava, bien sea en séptima la que está en la columna A o bien sea la que está en la columna H. Una de las dos torres tiene que ir situada quitándole el paso al rey, impidiéndole el paso a más columnas al rey y la otra cantándole jaque. Miremos el ejemplo. Mueven las piezas blancas y movilizan su torre de H1 hasta H7. ¿Qué están haciendo en este caso? Están impidiendo el paso del rey de las piezas negras. ¿Hacia dónde? Hacia las filas que se encuentran por su columna o por las columnas adyacentes. Bien sea en D o en F o por su misma columna en E. Vemos cómo las casillas de la séptima fila se encuentran impedidas en el paso por la torre que se encuentra en H7. Ahora, el rey solamente puede mover por la fila octava y él elige hacia dónde. Por lo general, las piezas negras van a tratar de buscar capturar una de las dos torres, la que esté más cerca. Y se van a ubicar en F8, que vendrían a intentar capturar la torre que se encuentra en H7. Posteriormente le toca jugar a las piezas blancas. Las piezas blancas ya pueden en el siguiente movimiento dar jaque mate. ¿Cómo? Pasando su torre que se encuentra en A1, llevándola hasta H8. Ese sería el movimiento. ¿Qué pasa en este caso? Que la torre de H7 impide el paso mientras que la torre de H8 le está cantando jaque al rey. ¿Qué pasa con eso? Que en este caso la torre, como le está cantando jaque al rey y el rey no puede movilizarse hacia la fila y de las columnas adyacentes o de su propia columna, entonces se considera como jaque mate. Ese vendría a ser el jaque mate básico de torres. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que llamo acerca del jaque mate básico de torres? De dos torres y rey contra rey. Si tienen alguna duda pueden copiar en el chat. Y pasaremos a lo que sería cómo hacerlo de una forma dinámica el mate. O sea, ese vendría a ser el esquema básico del jaque mate. El esquema básico del jaque mate dado por las piezas blancas hacia el rey negro. Bueno,
Devolvamos los movimientos y miremos cómo el rey se encuentra en la octava fila, pero en este caso de que el rey se encontrara en otra posición, miremos cómo llevar al rey hacia alguna de las columnas o hacia la octava fila o en su caso hacia la primera fila. Coloquemos aquí, por ejemplo, el rey en la fila número 4 y el rey de las piezas blancas en la fila número 1. Igualmente coloquemos las dos torres en su posición básica. Observemos en el esquema la siguiente posición. El rey negro ya tiene más espacio y libertad por las filas y las columnas adyacentes para movilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el rey puede movilizarse por sus columnas adyacentes o por su propia columna de un solo escaque, que es como se mueve el rey, y nadie se lo está impidiendo. ¿Cuál sería el trabajo de las piezas blancas? Impedir que el rey tenga más y más casillas para movilizarse. Entre más casillas le quitemos al rey negro, más fácil lo vamos a atrapar en alguna de las columnas o en alguna de las filas. Observemos. Empecemos la jugada con la torre A. ¿Cuál vendría a ser el movimiento más preciso en estos momentos? Quitarle filas y arrinconarlo. ¿Cómo le quitamos filas? En este caso, el rey tiene disponible toda la fila número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si colocamos una torre en la tercera fila, el rey va a quedar impedido de movilizarse hacia esa fila. Observemos cómo la jugada torre A3 ya le impide al rey negro movilizarse por la fila número 3 sobre sus columnas adyacentes o sobre su propia columna. ¿Qué pasa en este caso? Que ya el rey tiene los siguientes movimientos. Tiene D4, tiene D5, tiene E5, F5 y F4 solamente. Entonces él tiene que elegir en alguno de esos de esas 5 casillas para movilizarse. ¿Cuál es la idea del rey negro? Tratar de buscar una torre para capturarla. En este caso la jugada más correcta sería ir hacia la casilla D4 en busca de la torre que se encuentra en A3. Como vimos ahorita, hay que tratar de hacer reiterativamente la posición del mate. Como ya le cortamos una de las filas y el rey ya no puede pasar por esa fila, entonces ya podemos cantarle jaque en la casilla H4. Vemos como la torre está cantándole jaque al rey y lo está obligando a movilizarse hacia las casillas que se encuentran hacia arriba. Por ejemplo, en la fila 5 o sí, directamente en la fila 5, porque miremos cuáles casillas tiene permitidas en esos momentos el rey. Miremos que por la misma fila número 4 está impedida el paso. Por la fila número 3 también está impedido el paso. Entonces, ¿cuáles casillas tiene disponibles? Tiene C5, tiene D5 y tiene E5. Las únicas posibilidades de movimiento están todas sobre la fila número 5. Entonces el rey elige movilizarse hacia la casilla más cercana de una de las dos torres para intentar capturarla. Como vemos que en el siguiente movimiento el rey negro no puede capturar la torre que se encuentra en la columna A, procedemos a cantarle jaque. De otro modo, si vemos que en el próximo movimiento del rey negro es posible capturar una de las dos torres, tenemos que tratar de evitar eso. Por ejemplo, si este rey se encontrara en la casilla B5 y nosotros movilizáramos nuestra torre cantándole jaque al rey en A5, el rey podría capturar la torre. ¿Por qué? Porque se encuentra a un paso de ella y la torre no está siendo protegida. Pero como se encuentra el rey
en estos momentos en la casilla C5 podemos normalmente cantarle jaque al rey. Vemos cómo el rey en estos momentos tiene que movilizarse igual que en el anterior movimiento. Vemos como las casillas que le están siendo impedidas al rey en estos momentos son las mismas de ahorita, las mismas 5 de ahorita, que serían B5, la misma casilla C5, porque ahí es donde le están cantando jaque, D5, D4, C4 y B4. Únicas posibilidades de movimiento se encuentran todas sobre la fila número 6. Él va a tratar de buscar la torre más cercana para tratar de capturarla. Ahora sí, no podemos cantarle jaque con la torre de H, porque él en el próximo movimiento estaría posibilitado para capturar la torre que se encuentra en A5, porque está a un solo paso. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tratamos de alejar la torre lo más que se pueda y así hacerle perder tiempos al rey. Por ejemplo, ya no podemos mover la torre de H, sino que ahora nos toca movilizar la torre de A, no por una columna, sino por la misma fila donde se encuentra. Por ejemplo, en la fila número 5. Entonces la movilizamos lo más lejano, pero no impidiéndole el paso a la otra torre. ¿Por qué? Miremos. Esa sería la posición correcta en la casilla G5. Posibilita que la torre de H se siga movilizando, cantándole jaque y quitándole más espacio al rey. Si en el anterior movimiento lo hubiéramos puesto en la casilla H5, que es la más alejada, le estaríamos quitando espacio a la torre de H4, que está tratando también de participar en el juego para quitarle más casillas al rey. Cierto, en este caso estamos atrapando al rey sobre la casilla, sobre las filas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo sobre las columnas y ya con eso vamos a dar por terminada el entendimiento de este jaque mate. Entonces recordemos que esa no sería la posición correcta porque le está impidiendo el funcionamiento a la torre de H4. Devolvemos la torre y hacemos el movimiento correcto, que sería torre G5. Así, aseguramos que tanto la torre de G como la torre de H puedan seguir movilizándose hacia el jaque mate. Ahora en este mismo instante el rey de las piezas negras va también a tratar de buscar alguna de las dos torres para capturarla. Entonces el movimiento del rey va a ser conforme a lo que acabamos de explicar. El rey se va a tratar de mover en búsqueda de una de las dos torres. En este caso entonces se movería sobre la casilla C6. Como ya tenemos el paso cortado con la torre de G, procedemos a cantar jaque en H6, imposibilitando el movimiento del rey por esa fila y obligándolo a perder esa fila y a subir hacia la fila número 7, como lo vemos en el esquema. Él va a tratar de buscar alguna de las dos torres, pero ya como lo que no le va a dar el tiempo. Entonces volvemos y subimos, cantamos jaque porque ya tenemos asegurado el corte del paso del rey. Entonces ya tenemos nuestra torre en G7, cantando jaque y obligando al rey a perder otra fila y a andar en búsqueda de una de las dos torres para capturarla. Y en el próximo movimiento se da jaque mate. Como vemos, la torre G corta y la torre de H canta jaque. Ya no hay más filas hacia arriba, por lo que se considera ese movimiento como jaque mate. Listo. Esta maniobra que acabamos de realizar, cuando el rey no se encuentra específicamente en alguna columna, ya sea en A o en H o en alguna fila, en la 1 o en la 8, esta maniobra se llama la maniobra de la escalera. Se puede realizar desde columnas alejadas o desde las columnas juntas. Como vimos, observen, voy a devolver un poco los movimientos y nada más observen el movimiento de las torres, como si estuvieran subiendo unas escalas. Miremos. Nada más observen el movimiento de las torres.
Bueno, va A3, torre A3, rey D4, torre H4, rey C5, torre A5, rey B5, ya nos está atacando la torre, ya toca movilizarla hacia la columna más lejana, pero sin impedir el paso de la otra torre. Torre G5, recordemos que torre H5 no nos sirve, porque impediría el paso de la torre de H. Rey C6, torre H6. Momento que el computador se quedó un poquito quieto. Mientras tanto, si quieren me van preguntando algo acerca de algunas dudas que tengan acerca de este mate. Torre H6 jaque obliga al rey a movilizarse. Rey D7, torre G7 y finalizando ya torre H8. Muy bien. Ese sería el jaque mate de dos torres y rey contra rey. Dos torres y rey contra el rey. Contra el rey negro. Bueno, ese es el mate básico. Hay algunas de las reglas de notación algebraica que me gustaría leyeran el contenido que les envié en el día de hoy a sus correos, que se llaman específicamente las leyes de ambiguación. ¿Qué quiere decir eso? Que esas leyes tratan de aclarar cuando una de las dos de las piezas, dos de las mismas piezas con las mismas características, en este caso las torres, pueden ir a una misma casilla. Entonces, ¿cómo se anotaría la jugada? Sería importante que lo leyeran y se desatrasaran un poquito por si de pronto tienen conceptos un poco oídos. Igualmente al correo también les envié las dos clases anteriores, las dos clases que realizamos acerca del repaso del primer ciclo y me gustaría que lo leyeran, que las vieran y leyeran el contenido que les hice acerca de la notación algebraica, que es bastante importante también. Bueno, acerca de el mate que viene en este momento, me gustaría que quedara este claro. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que este mate lo vamos a poder realizar en futuras partidas. Y que no se nos va a olvidar, recordemos que la posición de jaque mate básico es una torre cortando y la otra cantando jaque. Así nos aseguramos de que el rey se encuentre atrapado en jaque mate. Bueno, ahora vamos a mirar el jaque mate básico de rey y torre contra rey. Listo. Vamos a mirar ese jaque mate básico. Bueno, vamos a darle acá, vamos a limpiar esto y vamos a mirar ese jaque mate básico. Colocamos los reyes en su posición inicial y elegimos una de las dos torres para trabajar. Es igual que la anterior. ¿Qué vamos a tratar de realizar? Tratar de quitarle filas al rey para que no pueda movilizarse. ¿Listo? Entonces, vamos a ir directamente hacia la fila número 7 para cortarle el paso al rey hacia las casillas
que se encuentran en las columnas adyacentes y en su misma columna en la fila número 7. Entonces llevamos la torre de A1 hasta A7 y ya nos aseguramos de que el rey esté cortado en la octava fila. Ya el rey va a tratar de buscar la torre y nuestra tarea en estos momentos es llevar al rey a la oposición. El concepto de oposición lo vimos también en el primer ciclo y lo voy a profundizar también haciendo unos contenidos didácticos para que ustedes lo tengan y sepan de qué se trata el concepto. Mientras tanto, vamos a aprender estos movimientos para llevarlos a cabo en el jaque mate básico de rey y torre contra el otro rey. Ese es un poco más complejo, pero se aplica en algunos de los conceptos del mate anterior. Bueno, ahora le toca movilizarse al rey de las piezas blancas. ¿Qué va a tratar de hacer ese rey? Tratar de llegar a la casilla o hacia la fila número 6 y establecer la oposición con el rey negro. Ahora, el rey va a tratar también de estar sobre la misma columna del otro rey, o sea, hacia donde se mueva el rey negro, el rey blanco va a tratar de permanecer sobre la misma columna. Ahora va a movilizarse el rey negro tratando de buscar la torre que se encuentra en A7 y nosotros movilizamos nuestro rey hacia la misma columna. Ahora él va a tratar de capturar la torre. Ya no podemos movilizar nuestro rey, porque si movilizamos nuestro rey hacia la casilla número 4 de la columna B, el rey va a tener la posibilidad de capturar la torre que se encuentra en A7 y así entablaríamos la partida porque se daría material insuficiente. Entonces, ¿qué podemos realizar? Movilizar la torre hacia la casilla más lejana, que en este caso es la casilla H7. Ahora el rey va a tratar de buscar la torre de nuevo y nosotros simplemente vamos a tratar de mantenernos sobre la columna de él y acercarnos a él también. Él va a movilizarse, nosotros igual. Él va a buscar la torre, nosotros sobre la columna y llegamos a la posición básica del jaque mate básico de rey y torre contra rey. Observemos cómo el rey blanco está cortando el paso del rey negro por las casillas de la fila número 7, que son D7, E7 y F7. Como en este caso el rey está haciendo el trabajo de la torre, ya la torre queda libre para cantar jaque mate en la próxima jugada. Si se diera el caso de que las piezas blancas fueran las que jugaran. Listo. Por ejemplo, en este caso asegurémonos de que las piezas blancas son las próximas en jugar. Y las piezas negras están a la espera de que van a realizar las blancas. Como vemos ya esta torre que se encuentra en, la torre que se encuentra en H7 ya no nos está sirviendo para nada porque el trabajo que está realizando por la fila número 7 ya lo hace el rey, impide el paso de estas casillas a estas casillas. Entonces ya podemos realizar en la finalización del jaque mate básico que vemos ahorita, que cuál sería cantarle jaque al rey en la casilla H8, porque ya el otro rey está cortado el paso, tiene cortado el paso hacia la fila número 7 por el concepto de oposición. Recordemos que los dos reyes no pueden estar no pueden estar juntos en la partida de ajedrez porque ninguno de los dos se puede capturar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que estar a mínimo una casilla de espacio entre los dos. Bueno, entonces se procede a movilizar la torre en la columna H8 y en la fila número 8, cantándole jaque al rey. Y como el rey no puede movilizarse hacia la fila número 7, es jaque mate. Listo, esa sería la posición básica. Existen también otras posiciones donde el rey está, por ejemplo, en esta posición
y es un poco de oposición, pero en L. Esa se llama la oposición en L o oposición en salto de caballo. Recordemos que en esta misma dirección saltan los caballos. Esa se llama oposición en L o oposición de caballo. En esta oposición, cuando están en el rincón, en este caso en la casilla A8, se puede proceder también a movilizar la torre de H7 a H8 y finalizaría la partida con jaque mate. Igualmente, si en vez de estar acá, el rey estuviera en la casilla H7, vemos cómo eh, el rey blanco está realizando el mismo trabajo de ahorita de hacer la oposición en L, impidiéndole el paso por las casillas de la fila número 7 y ya la torre tiene la libertad de cantar jaque mate. Bueno, Paula, creo que tienes la duda acerca del concepto de oposición. El concepto de oposición es algo muy importante dentro de la partida de ajedrez. Los reyes no pueden estar, voy a ponerte el ejemplo. Los reyes no pueden estar así como se muestran en el gráfico, porque ninguno de los dos se puede capturar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que estar mínimo a una casilla de espacio o de diferencia. No pueden estar ni en forma diagonal, por ejemplo, ninguno de los dos puede acceder a la próxima fila porque quedarían juntos. Ese se llama el concepto de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el rey se encuentra en la fila número 8, el rey negro, este rey se encuentra en la fila número 8, en este caso no puede acceder a ninguna de las casillas que se encuentran en la fila número 7, por lo que acabé de decir. Ellos dos no se pueden capturar, entonces no sería un movimiento legal. Está dentro de las reglas del ajedrez. Los dos reyes no se pueden comer el uno al otro. Listo. Entonces tienen que tener mínimo una casilla de diferencia o una casilla de espacio. En este caso sería toda la fila número 7, porque como el rey nada más puede movilizarse de a una sola casilla, entonces estas casillas que se encuentran en la fila número 7 están impedidas para el rey. Y ahora, agregándole eso a una torre en A8 o en B8 o en C8 o en D8 o N8, sería jaque mate. Listo. Hasta ahí vamos correcto todo. Aclaré tu duda. Bueno, ahora aquí es cuando viene lo interesante, que por lo general en las partidas de ajedrez, muy rara vez vamos a encontrar una posición como estas, en la que las piezas que van a dar jaque mate están en su posición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar tan papayita para colocar directamente nuestra torre en A7 y quitarle todas las filas, toda la fila número 7 al rey de las piezas negras. Por ejemplo, coloquemos este rey en esos momentos en oposición en L. Ahora vamos a mirar qué tipo de maniobras vamos a realizar para arrinconar al rey. Como vemos en el jaque mate anterior, jaque mate de dos torres y rey contra rey, vamos a mirar cómo vamos a arrinconar al otro rey a alguna de las filas o columnas más alejadas. Listo. Bueno, miremos. ¿Podemos cortar el paso del rey en esos momentos? Sí, podemos cortarlo sobre la fila número 2 o sobre la fila número 4. En su próximo movimiento la torre podría realizar eso.
Inteligentemente vamos a hacer un cálculo de las casillas que le vamos a quitar en alguna de las de los dos próximos movimientos, ya sea sobre A2 o ya sea sobre A4. Observemos el espacio que tiene si le quitamos nada más, si movilizamos nuestra torre hasta la casilla A2. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar algo primero. ¿Qué sucede si cantamos jaque? Pues nada, el rey sigue moviéndose en libertad. O sea que cantar jaque en estos momentos pues sería como una bobada. La, lo que hay que realizar en estos momentos con la torre es lo que aprendimos del primer jaque mate básico con dos torres. Cortarle el paso al rey. Es por ello que vamos a movilizar nuestra torre hacia la casilla A4 o hacia la casilla A2. Listo. Analicemos entonces cuál es más beneficiosa para nosotros y vamos a copiarla en el chat. A ver cuál de las dos es más popular. Y vamos a analizarlas igualmente. Mientras eso pasa, les voy contando. En estos momentos no se moviliza el rey. ¿Por qué no se moviliza el rey? Porque el rey trata de estar siempre en una posición en la que proteja la torre o cuando la torre está muy alejada, la torre trata de cortar al rey. Hay otra posibilidad de movimiento que no se las mencioné porque es un poco más elaborada y es un poco más de análisis. Y me gustaría que luego de analizar esos dos posibles movimientos, ustedes trataran de descubrir cuál es la tercera opción que tenemos en el momento. Bueno, me van a decir hacia qué casilla vamos a movilizar la torre. Hacia qué casilla exactamente queremos movilizar la torre para cortarle el paso al rey. Bueno, Juan nos dice A2. Vamos a analizar A2. Si movilizamos nuestra torre a A2, le cortamos el paso hacia la fila número 2. Sí, está muy bien. Pero miremos en este caso específico. Volvamos atrás. ¿Cuáles casillas de la fila A2 está impidiendo, no puede acceder el rey negro en estos momentos? Solamente una. La casilla C2. ¿Por qué? Porque como vemos, lo que es D2 y E2 no puede porque queda al paso del rey. Entonces no se puede movilizar hacia esas dos casillas. Solamente tendría la posibilidad de movilizarse hacia C2. Otra cosa importante de resaltar, y es que si colocamos la torre en A2, el rey de las piezas negras tiene más posibilidades de movimiento por las casillas que tiene en la parte de arriba, como por ejemplo todas estas. Todas estas casillas se puede movilizar futuramente el rey. Entonces la idea es tratar de quitarle más casillas al rey. Entre más casillas le quitemos al rey, mucho mejor. Y la mejor manera de quitarle las casillas al rey es justamente pararnos donde más le quitemos. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos momentos sería más beneficioso llevar nuestra torre hacia la casilla A4 porque, como vemos, el rey solamente puede movilizarse por las casillas que tiene libres hacia abajo. Como vemos, este rey negro solamente puede movilizarse hacia una, dos, tres filas
mientras que en la parte de arriba podría movilizarse hacia 4 filas, que son la 5, la 6, la 7 y la 8. Y aquí serían nada más la 3, la 2 y la 1. ¿Eso qué quiere decir? Que sería más correcto la posición en la casilla A4. ¿Listo, Juan? Queda claro el concepto de por qué es un poco mejor la casilla A4. Bueno, ahora miremos algo. Resulta que les había mencionado otra posibilidad. Esa posibilidad de movimiento, cuando estamos en esta posición, es la casilla C1. ¿Qué tiene de especial ese movimiento? Bueno, resulta de que movilizándonos hacia la casilla C1, impedimos el paso por toda la columna, algo que no habíamos visto ahorita, que estábamos tratando solamente de avanzar por las filas. Ahora vamos a tratar de combinar los dos conceptos, tanto el de la fila como el de la columna, y vamos a realizar los movimientos precisos para que el otro rey pierda más espacio. Ahora no solamente está perdiendo espacio sobre la fila, sino también sobre la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le quitamos la única casilla que tenía para movilizarse ahorita en C2, igualmente como si tuviéramos la torre en A2, y también le estamos impidiendo el paso por la columna C. ¿Eso qué quiere decir? Que le quitamos fila y columna a la misma vez. Ahora, el rey solamente tiene 3 posibilidades de movimiento. Cuando realizamos el movimiento aquí en A2, vemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 posibilidades de movimiento. Pero cuando realizamos el movimiento hacia la torre C1, vemos que solamente tiene 3. Algo que también nos cumple con el concepto que hicimos ahorita de jugar la torre en A4, que solamente tiene 1, 2 y 3 casillas. O sea que vamos por buen camino colocando nuestra torre en vez de en A4 en C1. Ahora el rey, sí claro, tiene todas estas casillas para movilizarse. Todas esas. Futuramente las tiene, sí claro, pero ahora ya todas estas de acá las perdió. Todas estas de acá ya las perdió. Bueno, miremos entonces qué podemos realizar. Le toca mover al rey negro. Entonces el rey negro va a tratar de mantenerse lo más alejado que pueda de alguna de las esquinas o de alguna de las columnas. Entonces va a jugar en A3 o va a ir directamente al medio. Cuando juegue directamente al medio, pues vamos a ver algo. Si el rey se va para otra, perdón, si el rey se va para una fila que se encuentre atrás, el caso que está haciendo también él de oposición se va a ver dificultado y le va a dar posibilidades al otro rey para que también movilice y le quite casillas. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a tratar ahora no solamente de buscar comerse la torre o capturar la torre, sino de impedir que el otro rey le quite espacio. Entonces, en estos momentos es más importante impedir que el rey le quite espacio a que capturar la torre, porque la torre se encuentra muy lejos y en este caso no se la podría comer. Entonces él va a tratar de mantener el otro rey a raya, ¿cierto? Pero bueno, entonces en este caso ya la torre, como vemos, el rey no está a un paso de comérsela, podemos cantarle jaque. Podemos cantarle jaque al rey, cosa que en este caso, como estamos y vemos la posición básica del mate, el rey solamente tiene posibilidades de movilizarse hacia la fila que se encuentra hacia arriba, por ejemplo hacia la fila número 4, y en ese caso sí va a tratar de buscar la torre para capturarla. Nosotros ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a movilizar la torre, porque si movilizamos la torre vamos a perder todo el espacio que ganamos,
todo este espacio que ganamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer entonces para que no la capturen? Defenderla. Defendiendo la torre, nos aseguramos de que ese espacio que ganamos no se pierda. Ahora le toca movilizar al rey. Bueno, observemos algo. El rey va a tratar de mantenerse siempre en una oposición, ya sea que sea la de frente o ya sea la oposición en L. Listo. Esa oposición en L va a estar siempre crucial en este jaque mate. Aquí tenemos dos posibilidades. Como le estamos cortando al rey negro las posibilidades de movimiento con este rey en D2, podemos entonces movilizarnos a cortarle casillas o podemos movilizarnos a cantarle jaque, porque en el próximo movimiento no nos van a capturar la torre. Entonces sería igual de correcto jugar la torre a D3 o jugar la torre a C4. Miremos las dos variantes. ¿Qué pasa si movemos la torre a D3? Ahora le quitamos todo ese espacio largo que tiene, ¿cierto? Pero entonces ahora miremos la otra opción. Si cantamos jaque, el rey va a elegir entre buscar la torre para comérsela, tratar de comérsela, o simplemente va a tratar de seguir huyendo. Pero si se mete para abajo, vemos cómo ahora no lo vamos a atrapar sobre una fila, sino sobre una columna. Ya cambiamos nuestro concepto de buscar una fila para matarlo y ahora vamos a buscar el concepto de llevarlo hacia una columna para matarlo, que en este caso sería la columna H, porque el rey se encuentra en camino hacia una columna. Listo. Ahora miremos las dos opciones. El rey va hacia arriba, ataca la torre. ¿Qué podemos hacer para no perder espacio? Defenderla como con nuestro rey. Ahora ya el rey no puede capturarla y pasaría lo mismo de ahorita. Él trata de no alejarse mucho para no perder espacio con el otro rey y cantaríamos jaque de nuevo. Él vendría a buscar la torre y así sucesivamente hasta llevarlo a la fila número 8. Miremos ahora el otro concepto. Le cantamos jaque al rey, ¿cierto? Ahora él va a tratar de buscar una columna. ¿Qué podemos hacer entonces en ese caso? En ese caso podemos realizar lo siguiente. Como ya no lo vamos a llevar hacia una fila y lo vamos a llevar hacia una columna, podemos perder un tiempo o quitarle espacio perdiendo el tiempo. Suena algo extraño, sí, pero bueno, así es que se realiza este mate. Podemos jugar nuestra torre hacia la casilla D4. ¿Qué hacemos en este caso? No, como vemos, no hacemos nada, pero nos aseguramos de que el rey negro en el próximo movimiento va a perder más casillas. ¿Por qué? Porque como vemos, la torre está impidiendo el paso por una fila y él va a tratar de movilizarse a la casilla F3 para no quedar tan lejos del rey. Miremos una cosa, si el rey se viene por ejemplo hacia la casilla G2, el rey le gana automáticamente la oposición. ¿Qué pasaría en este caso? Que ya ahora perdió más espacio con el otro rey, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a tratar de buscar pero miremos la otra opción que también tenía. Miremos la casilla G3. El rey va a tratar de mantenerse en la misma oposición que lleva, en la oposición en L, porque en el próximo movimiento él va a tratar de buscar una oposición normal, como por ejemplo esta G2, para no perder más espacio, y llegamos a jaque. ¿Qué pasa en este caso? Como el rey no puede acercarse, tiene que tirarse hacia la columna H, que sería nuestro mayor logro, ¿cierto? O buscando la torre. Listo. Ahora miremos entonces el caso en el que
Él, en vez de irse hacia la columna más alejada, va a tratar de mantenerse sobre la misma columna y evitando el paso del otro rey y haciendo de la oposición. Entonces él va a jugar a la casilla F2. Ahora miremos cómo la posición de mate básico que vimos al principio de este mate de rey y torre contra rey se ve reflejada, pero hacia la columna, no hacia la fila. Listo, se ve reflejada hacia la columna. Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que puede hacer el rey negro? Tratar de buscar la torre para capturarla. No vamos a mover la torre, no vamos a perder el espacio que hemos ganado. Vamos a tratar de defenderla. Buscamos cómo defenderla. Ahora él va otra vez a tratar de mantenerse sobre la misma columna para no perder más espacio con respecto al otro rey. Aquí también ahora podemos realizar lo mismo. Si cantamos jaque en la casilla G4, nos vamos a asegurar lo siguiente, de que él se meta a una fila o de que él se meta a una columna. Siempre estamos jugando en ese caso, de que él se meta hacia una fila o de que él se meta hacia una columna. Miremos el caso. Cantamos jaque. Listo. Entonces, si él va a tratar de buscar la columna H, vamos a simplemente a defender la torre y ya tenemos la posición básica para buscar el jaque mate. Pero si él trata de meterse a una fila, ya sea en la casilla F1 o ya sea en la casilla H1, pues simplemente vamos a tratar de buscar dar el jaque mate en la fila. Listo. Observemos. Miremos primero si se mete a la columna. Ah, listo. El rey se metió a la columna y está tratando de capturar la torre. ¿Qué hacemos? Defenderla. ¿Cómo la defendemos? Poniéndola al lado del rey. Colocando el rey al lado de la torre. Así defendemos el, el espacio así defendemos la torre con el rey. Ahora él va a movilizarse hacia la casilla H2. Aquí podemos realizar una maniobra que va a estar muy ligada a muchas equivocaciones que van a tener en el futuro. Este pedacito que les voy a mostrar acá les va a asegurar la partida de ajedrez. Este se llama un baile con la pérdida de tiempo. El baile lo produce el rey y en la pérdida de tiempo lo va a producir la torre. Entonces veamos qué va a suceder. Como el rey se encontraba en la casilla H3 y se movilizó hasta la casilla H2, el rey va a tratar de evitar o de buscar la oposición frontal, la posición que ya va de frente. En este caso, la oposición no iría hacia arriba, sino que no iría sobre la columna, sino que iría sobre la fila. Este tipo de oposición que impide que él pueda movilizarse sobre la columna, ¿cierto? Si el rey se mueve hacia la casilla H1, pues simplemente cantamos jaque mate, ¿cierto? Como vimos ahorita en la segunda posición de mate básico de este mate de rey y torre contra rey. Como no es común que eso suceda, entonces él va a tratar de buscar capturar la torre. ¿Qué pasa si ahorita nos devolvemos nosotros a defender la torre? Pues va a suceder lo mismo. Él va a tratar de bajar aquí y nosotros vamos a tratar de buscar la posición frontal y como que no va a pasar nunca nada, ¿cierto? Como que vamos a hacer las mismas tres posiciones iguales en el tablero y nos van a cantar tablas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ganamos eso? Ah, fácil. Miren la maniobra. El baile con la pérdida de tiempo. El rey baja a H2. Nosotros bajamos con él a F2. Ya estamos en la posición frontal. Él va a buscar la torre para capturarla. Pero ahora nosotros vamos a movilizar la torre. No la podemos movilizar por la columna porque se nos vuela. ¿Cierto?
se nos vuela por una fila. En ese caso sería la fila número 4. Y en su caso sería la torre, sería la casilla H4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Movilizarla sobre la fila, sobre toda la fila número 4. Así nos aseguramos de que en el próximo movimiento el rey de las piezas negras quede en oposición frontal y en la posición básica del jaque mate. Entonces podemos movilizarla hacia la casilla F4, hacia la casilla E4, D4, C4, B4 o inclusive A4. Vamos a hacerla hacia la casilla A4, a ver qué sucede. Resulta que ya el baile lo dimos con el rey, ahora le toca a él movilizarse. Miremos las casillas que tiene impedidas. La casilla G4 la tiene impedida, H4 impedida por el mismo espacio que le quita la torre. La casilla G3 la tiene impedida por el rey. La casilla G2 por el rey y la casilla H2 es la única que puede movilizarse, hacia la cual puede movilizarse. Entonces él va a proceder a movilizarse hacia la casilla que puede movilizarse. ¿Qué sucede ahora? Que ya estamos en la posición básica del jaque mate básico de torre. Y rey contra rey. Ahora la torre puede bajar a cantar jaque mate. Y ahí está, jaque mate de rey y torre contra rey. Listo, ahora miremos qué sucedía si en vez de esa casilla la movilizamos a otra. Bueno, si la movilizamos a F4 sucede lo mismo, le quitamos las mismas casillas y la única posibilidad sería H2. Entonces único movimiento, rey H2 y mate otra vez. Miremos otra casilla, la movemos a E4, igual, pierde las mismas casillas. Posibilidad de movimiento H2, mueve H2 y jaque mate. Listo. Ahora miremos el error común que sucede también. Bueno, entonces lo voy a movilizar por la columna. ¿Qué sucede? Que ahora le dimos espacio para movilizarse sobre la columna. Ya la casilla H4 ya la tiene posibilitada para moverse. Ya tiene no una sino dos casillas para movilizarse. Entonces en el próximo movimiento no sería jaque mate. Por eso no podemos abandonar la fila y movernos por la columna, sino que vamos a movilizarnos por la fila para no perder la columna. Listo. Entonces sabemos que por toda esta fila nos podemos movilizar, por toda la fila nos podemos movilizar, pero no por la columna no. ¿Alguna duda con este mate básico? Yo igualmente les voy a tratar de hacer un contenido didáctico para que podamos realizar este mate básico de rey y torre contra rey para que nos quede un poco más de entendido el tema, porque en realidad a muchas personas se les escapa ese último movimiento, que es el del baile del rey y la pérdida de tiempo. Si tienen alguna duda, este es el momento de que me la expresen. Yo trato de comentarles a ver qué podemos realizar o como qué ejemplo podríamos hacerlo. Bueno, me gustaría pedirles a las personas que no se han inscrito que se inscriban. ¿Por qué? Porque los que están inscritos acá serán las personas a las cuales se les va a tratar de gestionar el certificado. Además de que yo voy a tener los datos para mandarles el contenido. La encuesta de asistencia también es muy importante. La encuesta de asistencia nos dice a nosotros que asistieron al semillero y estuvieron en la clase. Y la encuesta de satisfacción es para ustedes
y también me gustaría que la realizaran, porque de ahí también saco yo información para ver qué conceptos puedo mejorar. Yo les voy a dar los links de las encuestas y si ya todos están inscritos, pues simplemente llenamos la encuesta. Llenamos las encuestas. Bueno, el primer enlace que les voy a enviar es el de la encuesta de asistencia. Diligenciamos todo completo. Yo me llamo Diego Fernando Rojas Gallego. Por si en la encuesta de satisfacción lo preguntan. No olvidemos colocarlo. Y les voy a enviar también el enlace de inscripción al semillero. Eso no demora más de 5 minuticos, ¿sabes? Eso no demora nada, llenándolas todas. No vamos a perder mucho tiempo llenándolas. Y no siendo más, espero que esta clase ya se haya complementado del todo y que podamos en la próxima clase abordar más contenido, mirar otros mates básicos. Listo, los dejo entonces con las encuestas. Espero que me las llenen. Es de mucha importancia para mí que las llenen. Y por favor, sí, no siendo más, nos vemos en la próxima clase. Eh, Muchísimas gracias.